Hoy día te has dado cuenta, a veces uno está bendecido. ¿Qué te puedo decir? Se me escucha nítidamente, queridos chicos. Sí, sí, qué lindo saber que estás aquí detrás de la pantalla. Esta semana va a ser grandiosa porque ya entramos ya de lleno con los temas. Además, porque vamos a tener unas cositas deliciosas para ti, porque este tema que vamos a hablar, por ejemplo, hoy, es un tema que ha venido muchísimas veces en el examen de admisión. Así que no solamente lo tienes que conocer, lo tienes que profundizar, dominar y sobre todo ver algunos detalles que obviamente tú también sabes que ya se tiene que ir viendo paso a paso porque vamos a encontrar también acá conexiones, puentes, comparaciones y todo eso nos va a permitir también entender cómo es que se está preguntando en San Marquitos ahora ya en esta última etapa. ¿Sale, vale? Muy bien. Allá me están mandando, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Con respecto a la Ilíada, ¿verdadero o falso? Ya, sí, por supuesto. Veo acá una preguntita. A ver, una cosa rapidita. Dice, es una epopeya heroica del periodo jónico, por supuesto. Verdadero. Luego, recrea acontecimientos de la edad heroica. Verdadero, por supuesto. De ahí, ¿qué tal, mi querido Fox? Destaca la astucia del genio del héroe Aquiles. No, eso sería de la Odisea. Entonces la 3 es falso. Prevalece el mérito de la fidelidad sobre el honor. Fidelidad. Este, acaban de escribir algo que ha movido el chat, así que no puedo ver la pregunta. Entonces creo que a ver, vamos a subir un ratito los comentarios. Este, a ver, está diciendo prevalece el mérito de la felicidad. No, sería falso. Sería verdadero, verdadero, falso, falso. La preguntita que me hicieron sobre la Iliada sería verdadero, verdadero, falso, falso. ¿Sale, vale? Buena. Y de ahí la 48. Bacán. Mientras voy haciendo toda esta cuestión, esta de la pizarrín y demás, termino esa locura y de ahí vamos viendo esas preguntitas que me parecen bacanes para poder ahí aterrizar algunos detalles, de repente las trampitas, ¿por qué no? Por supuesto. Este, vale, vale, más bien gracias, siempre yo aquí con toda la predisposición para poder acompañarlos, ayudarlos, asistirlos, contarles todo lo que se pueda porque tenemos que hacer que ese ingreso ya sea tuyo, por supuesto. Así que vamos con todo. Muy bien, queridos amigos. Mira, muchas veces nosotros hemos pensado que el destino puede que esté escrito, puede que sea fruto del azar, puede que nosotros a través de nuestras acciones determinemos las consecuencias que después, para bien o para mal, nos puede determinar en la vida. Lo cierto es que en esta etapa de la historia, el destino para los seres humanos se asumía que ya estaba escrito y que por más que nosotros buscáramos intentar retrasar, evadir o vencerlo, nunca se iba a lograr. En esta etapa de la historia, el destino del hombre ha dado ya un paso adelante en la vida del hombre, porque el destino ya te dirá qué es lo que tendrás que hacer y qué será lo heroico en estos casos, queridos amigos. Tú ya lo sabes, aferrarte a la mínima posibilidad de contradecir ese legado trágico que puede traer para ti ese destino que los oráculos te han anunciado. Damas y caballeros, con ustedes el tema de hoy será la tragedia griega. Sale, vale. ¿Por qué no podría ser verdad la proposición 2? ¿Cuál, Fox? ¿De cuál, mi hermano lindo? En estos momentos, la pregunta 51. Vamos a hacer algo bien práctico. Como mencionaba, no sé cuál será la pregunta 51, solamente resolví una pregunta. No sé si te estás refiriendo a la misma pregunta, pero lo que pienso hacer en todo caso es, terminado todo ello, me doy un espacio para poder responderles con paciencia, porque creo que la pantalla se mueve. Ah, ya, la 51.
Ya, la pregunta 51 había dicho, es una epopeya heroica del periodo jónico, verdadero. Recrea acontecimientos de la era heroica, verdadero, porque es la guerra de Troya. Destaca la astucia. No podría ser la astucia. La 3 es falsa, porque la astucia y el ingenio no le corresponde a Aquiles, hermano. Le corresponde a Ulises, Odiseo. Prevalece el mérito de la fidelidad sobre el amor tampoco, porque lo que prevalece en Aquiles, que es el protagonista de la Ilíada, es la fuerza, el temperamento. Por eso. ¿Sale, vale? Sí. Ahora sí. Vamos a cerrar. Y ahora sí, vamos a hacer nuestra linda pizarriña. Con todo cariño, mi hermano Alejandro. Primero es la Ilíada, primero es la Ilíada y después es en este caso, la obra de Edipo Rey. Y es porque la Ilíada pertenece al primer periodo que se considera que es la edad arcaica jónica, que es donde se retrata la guerra de Troya, y esta sería la segunda etapa de la literatura clásica griega, que es la época ática. Entonces, va tomando una obra por cada periodo, ¿me entiende? Por esa razón, aquí tenemos que ver algunos detallitos que no se te pueden pasar. En ese sentido, entonces, vamos a colocar por eso clasicismo griego 2. Y en este caso, en el clasicismo griego 2, ¿qué veremos? Como les había mencionado, la tragedia. Bien, queridos chicos, creo que se puede ver hasta casi se puede ver. Buena. Ya está. Sí, ¿no? Ya. Cualquier cosita me van comentando, voy a estar leyendo también en el chat para saber si hay algún detalle, comentario, si ya no se me escucha bien, ya me empiezo, no sé, pues se empieza a cortar el micrófono, espero que no, pero igual voy a estar así siempre pendiente. Otro detalle también bien bacán tiene que ver con que en este caso la literatura ya va tomando también otro ejercicio, mis hermanos. Recordarán que la semana pasada hablábamos de la Ilíada y la Odisea y decíamos que la forma en que la Ilíada y la Odisea se planteaba, primero, antes que nada, recordemos que es una literatura oral, ¿verdad? Que es una literatura que está propuesta para oyentes. Entonces tenía una función como que de recital. Entonces el rapsoda era aquella persona que, ¿te acuerdas que iba con una lira, un instrumento musical e iba cantando las hazañas para que los pueblos se sintieran identificados y a su vez también quisieran participar de la guerra? En ese caso, entonces, lo que también me estoy dando cuenta es que acá la literatura tiene también una función complementaria con otras artes, por ejemplo, la música y la danza, porque en este caso la música lo que de alguna manera acompaña la palabra es para generar o crear una atmósfera. Y en este caso con el teatro ya la cuestión va a ser aún más profesional. ¿Por qué? Porque se va a idear una obra para una puesta en escena, en donde el personaje ya, más que cantar, va a dialogar con nosotros o con en este caso con el coro que va a participar en la obra. Entonces ya empezamos a encontrar acá una manera distinta, porque ya también el que canta forma parte de la historia o el que recita forma parte de la historia. ¿Cómo así, profesor? Porque el que te lo va a contar ahora se le llamará actor. De ese rapsoda que era el que te cantaba las experiencias, tú no tanto te quedabas con el personaje, sino te quedabas con la historia. Pero en este caso, ya en el teatro, ya ese cantautor se va a convertir en un actor y ya para nosotros no solamente significará que nos está trasladando un mensaje, ¿se dan cuenta? Sino que en realidad ya ahora él forma parte del mensaje, se ha literaturizado. O sea, ese que te cantaba como músico se convierte en personaje. Alucina demasiado, ¿verdad? Y por eso es que aquí les voy a poner algunas cosillas respecto de esto. Entonces, partamos de algo. Partamos
Y tenemos que hablar acerca del contexto, pero ese contexto a partir del tema. ¿Está bien? Entonces vamos a colocar aquí espacio de representación. Una de las cosas que yo disfruto mucho sobre este tema en particular es la arquitectura, gente, porque ya empieza a aparecer también otra intención de darle al espectador una experiencia de vida, una experiencia que los tiene que llevar a un estado de reflexión. Entonces, por eso ya la construcción como tal ya nos involucra para tener como que un contacto más místico sobre la historia que se va a contar. A ver, por esa razón, aquí vamos a colocar lo siguiente. No podemos obviar el contexto. Y el contexto nos dice lo siguiente, que ahora es el periodo ático. El periodo y ese periodo ático responde a un siglo. Ese siglo es el siglo de Pericles. Gente, cuando yo digo siglo de Pericles, es el máximo siglo del desarrollo de Grecia. Por eso no lo puedes olvidar. Es el siglo V antes de Cristo. Ok. Ahora voy a intentar generarles un dibujito, tal vez dos, tal vez tres, qué sé yo, vamos a ver. La cosa es que salga bien. A ver, me encomiendo, me encomiendo. Eso sería así. Todo porque te mereces lo mejor y porque creo que esta explicación amerita algo más que solamente un breve esquema. Así, sí, porque creo que aquí nos va a servir mucho para entender las propuestas también, las propuestas literarias. A ver, esto es así, a ver, para que sea compensado, ¿no? Sería acá. Vamos a ver qué tal. Prometo hacer una semicircunferencia más decente. Ya. Este sería el auditorio, queridos amigos. Acá vamos a colocar como una especie de cortinilla. Y esta es la esquene. Ahí está. A ver, vamos a ver qué tal chueco se ve. Porque pasa piola, ¿no? Ese sería el, allá. Vamos a hacer esto. Aquí.
El famoso prosqueilón. El prosqueilón es el proscenio. Y en el proscenio, ¿quiénes se encuentran? Están los tonos. Esta zona de acá se llama la orquesta. Y acá, ¿quién estará? Acá estará el coro. Entonces vamos a colocar aquí como que la idea del coro. El coro y aquí también habría uno. Ya está. Para entender qué cosa aquí, estos son los coreutas. Coreutas. Y este es el corifeo. En donde los coreutas son los miembros del coro y el corifeo sería el que dirige el coro. ¿Está bien? Y hay un miembro más. Colocaríamos, aquí lo voy a colocar, como un agregado. Allá, acá. El famoso corega. ¿Quién es el corega? El corega es el inversionista, el que pone la platita. Listo. A ver, vamos a ver. Sí, se va armando. Y estos de acá, queridos chicos, estas vendrían a ser las gradas. Son talladas en piedra. Entonces vamos a colocar, a ver, sería acá. Ya, entonces vamos a colocarlo acá. Below. Entonces, para que lo recordemos, vamos a colocar gradas. Gradas en rojo. Queridos chicos, esto de acá que ustedes están observando tiene que ver con la construcción ya de un espectáculo que tiene que responder necesariamente a un culto. Entonces, aquí es donde empezamos a entender que la literatura va a tener su propio espacio. Y ese propio espacio va a estar acondicionado para la experiencia, no solamente de la escucha, sino también de una experiencia interior. Porque al estar dentro de un recinto, dentro de, recuerden, de una cultura tan religiosa, es como si en realidad estuvieras dentro de un templo. Por eso es que aquí es muy importante el manejo del sonido. Y en ese sentido, entonces, al darnos cuenta que ahí está disposición, cuando el coro está aquí y empieza a cantar, emerge sonidos que se van a corresponder de acuerdo a las dimensiones propias de las gradas. ¿Pueden creer eso? Que incluso se había pensado en la disposición ergonómica esta como una semicircunferencia para que el sonido tenga un rebote equilibrado en todas las partes, para que se entienda que aquí la noción de la perfección y la belleza estaba también en las construcciones. Y como esas construcciones, porque es la arquitectura la que nos está hablando,
tienen acá también una ligación directa con el ser humano. O sea, tú no solamente construyes para que te sientas cómodo, sino también construyes para que participes de la construcción, que la construcción te hable. Y en este caso, ese recinto es lo que va a hacer, porque a través del sonido te va a atrapar en una atmósfera totalmente distinta. Quienes hayan ido al teatro seguramente han sentido algo así. O de repente en el cine, que también son recintos cerrados, solo que la gran diferencia entre el cine y el teatro es que tú vas a ver la representación de seres humanos frente a lo que es una pantalla. Y esa conexión con el ser humano es totalmente única, queridos muchachos. Sobre todo porque ningún actor actúa de manera perfectamente igual a la siguiente puesta en escena. Por eso es que, a diferencia de una película que tú retrocedes y vas a ver la misma imagen. En cambio, cuando se habla de teatro, van a ver, por supuesto, ¿no? Pequeños rasgos distintos, formas distintas que no van a ser tan perceptibles, pero desde ya son puestas en escenas únicas en la vida. Por ahí también pasa una cuestión hermosa sobre lo que va a ser el teatro. Por supuesto, claro que son unos genios. Y ante esto, me gustaría compartirles también un poquito, a ver si casi se puede ver. ¿Sí se ve esta zona de acá, queridos chicos? ¿Sí? ¿Me confirma? Sí. Ya, para acá también estar colocando algunos otros detalles. A ver, vamos a hacer como una especie de, así, de un recuadro para poder adicionarles, otros detalles preciosos ante esto. Por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros hablábamos de estas representaciones, se tienen que dar en función de un marco, ¿no? Que son aquí. Representaciones. Y estas representaciones se daban 2 veces al año. ¿En dónde? ¿Cuál era la competición que más se destacaba? Eran las dionisíacas. Y en esas dionisíacas justamente se daban por estas fechas, ¿puedes creerlo? Se daban más o menos entre marzo y abril. Ahí está. Otro detalle que también me gustaría, en este caso, compartirles a ustedes, tiene que ver con hacia dónde se llevaba este asunto, ¿no? Que es que la palabra destino, como les mencionaba, tiene que ver con allá, con la dignidad y con la grandeza. Ahora te explico por qué. Sobre todo porque el héroe trágico tiene que ver con este asunto de la aristocracia, ¿no? Y cómo es que van a ver a los personajes más poderosos sucumbiendo ante este poder del destino. Muy bien, queridos chicos, en esta primera parte entonces lo que quería mostrarles a ustedes era hacia dónde se lleva la propuesta de un recinto en donde nos van a construir una atmósfera para que en medio de ello tú tengas la fabulosa experiencia de tener una historia que te va a calar en el alma, que va a buscar frente a cualquier cosa una función didáctica. ¿Y por qué una función didáctica? Porque no debo olvidar que la literatura en esta época buscaba la convocatoria, la formación de identidad. ¿Te acuerdas cuando hablamos de la Ilíada y la Odisea y decíamos que cuando las personas escuchaban las canciones se sintieran identificados y orgullosos de ser griegos? Acá ya la cosa, más allá de sentirse identificado para sentirse orgulloso, tiene que ver con otra situación. Tiene que ver con la situación ya de sentirse identificado
en torno a lo que pueda pasar en tu vida y cómo es que a veces la vida ya está escrita. Por ello es que la palabra destino para el griego es totalmente rotunda. Y acá es donde te como que contar qué es lo que pasaría si es que tú quisieras ir en contra de ese destino. ¿Qué es lo que pasa? Tú ya lo sabes. Es como decir, es inevitable la muerte, profesor, pero lo que lo hace hermoso es ver cómo el hombre se aferra a la vida. Ese instante en el que uno, a pesar de lo imposible, lo intenta. Siempre acuérdate de eso. El a pesar de lo imposible, intentarlo. Ese es el corazón, no solamente de la tragedia o de la literatura, sino en realidad de un sentimiento humano que nos tiene como locos aferrados a un destello más de vida frente a la muerte. Ok, gente, dicho esto, entonces, yo quisiera acá también dibujarte, porque ya, no sé, me está dando la vena de artista ya, para que conozcas al actor, pues hermano, el actor también lo es todo. Prometo que cada vez voy a mejorar, me voy a estar entrenando, solo para ti. ¿Y qué tiene que ver con qué? Con el actor, te decía, porque el actor es la pieza fundamental. Recuerda que la palabra actor viene de actum, de acto, ¿no? Él va a realizar la actividad, la acción. Y en ese sentido, entonces, vamos a jalar aquí otra fechita más y vamos a hacerlo acá. Entonces, a ver, sí, así. Y lo vamos a poner en gran. Primero la base. Ahí está. Y empezamos con los elementos. Ujú, ujú, ujú. Ahí está. Ah, faltan los brazos, qué gente. Ahí está. Perdóname. Ya, entonces sería así. Como un elemento a destacar, mis hermanos, acá vamos a colocar justamente actor. Ay, un poquito más arriba para que también podamos escribir, ganar más espacio. El que realiza. Ya está. Entonces te decía, esto de acá vendría a ser la famosa masa. Luego, este es el famoso quitón, también conocido como túnica. Luego tenemos a estos coturnos. Y esto era un calzado alto. Me falta aquí el peinado, porque hasta el peinado se hacía gente. Y esto será el famoso O. Y esto será acá peinado. ¿Por qué es importante que tengas presente a nuestro querido actor? Porque resulta, queridos chicos, que este actor va a determinar la experiencia.
Y esa experiencia sí tiene un impacto con el espectador, porque resulta que como tú, yo sé que tú conoces gente que todavía le habla a la pantalla, pues sí o no. Cuando, por ejemplo, estás viendo tu película de terror y de pronto estás diciendo, ¿no? Oye, voltea, voltea, te va a matar, y te desespera. ¿Has visto gente así? ¿Conoces personas así? Que viven la película, ¿sí o no? Y le están hablando a la gente. Mira, en el 2026, que tú le hables una pantalla ya significa demasiado. Imagínate, pues, hijito, siglo V antes de Cristo, la gente se volvía loca. Peor aún, cuando no había ni pantalla, estaba viendo a la persona. Ya te imaginarás cuánta gente del público entraba. ¡No, y mataban al actor, brother! O lo esperaban a la salida, ¿no? Allá, vivo te crees, no, ya toma. Y entonces imagínate lo que era ser actor en estas épocas. Era complicado, ¿no? Sobre todo porque si te tocaba un papel o un rol negativo, te ganabas obviamente la inquina del público y he ahí la razón por la cual es que también se buscó una diferenciación para que la representación sea total. Y en ese caso, entonces, la máscara, por ejemplo, generaba ya como una especie de etiqueta por parte del actor. ¿A qué me refiero con etiqueta? Porque resulta que los griegos, al ser tan didácticos, lo que buscaban era que el público reconociera incluso a través de la expresión de la máscara qué es lo que podría estar pasando. Entonces, miren, la expresión propia del actor más lo que te plantea el coro, ya desde ahí, queridos chicos, hay como una suerte de querer instalar al espectador y pueda captar, entender, disfrutar y vivir la experiencia de la obra. Entonces, no es que solamente te lanzaban al vacío y los que entendieran bacán y los que no, no importa, no. Buscaban justamente de nuevo esta función o finalidad didáctica. Hasta aquí, es que gritaba leyendo, claro. Gente, hasta aquí, ¿qué dicen ustedes? ¿Se va entendiendo la explicación? Perdóname, voy a buscar técnicas de dibujo para poder hacerlo mejor para ustedes. Ok, queridos chicos, qué bueno, qué bonito. Qué bonito está saliendo esto. Estoy tratando de brindarles una cuestión un poco más visual, porque de todas maneras aquí lo que me encantaría es que si ustedes tuvieran la mejor como que explicación posible. Y en este caso entonces vamos a hacer acá una separación, o en todo caso vamos a continuar con lo que es la tragedia. Mira tú. Entonces vamos a colocar aquí tragedia. Yo coloco acá tragedia y de inmediato tiene que aparecer en ti, se tiene que activar en tu memoria la palabra destino. Pero sobre todo es intentar vanamente, es lo que vamos a colocar aquí. Intentar vanamente ir en contra del destino. Y empezamos analizándolo, ¿no? Diciendo, ¿de dónde proviene esto? Entonces, cuando yo digo tragedia, viene de dos voces griegas, ¿verdad? Entonces, acá vamos a colocar voces griegas. Ah, una será tragos, que como tú muy bien sabes, el tragos se refiere a la piel de los machos cabríos, ¿verdad? Y la palabra oda, o también ode,
se refiere a un canto. Entonces, ¿qué es lo que resulta de esta mezcla? El canto de los machos cabríos. Y en ese sentido, ¿hacia dónde nos lleva? Tú debes de recordar, porque acá no lo colocamos. No, es culto a Dionisio. Acá está, ¿no? Dos veces las dionisíacas, ¿no? Entonces acá vamos a colocar culto al dios Dionisio. O dios Paco también, ¿no? En este caso quisiera también a su vez resaltarte ciertos representantes, para lo cual voy a hacerte acá una especie de, vamos a colocar representantes y aportes. Representantes y aportes. Por ejemplo, queridos chicos, el primero que siempre se tiene que destacar es Testis. Testis es el precursor de la tragedia. ¿Cuál fue su innovación? La innovación que da Testis, queridos chicos, es que antes, por ejemplo, en un principio solamente se reunían las personas, se colocaban la piel de los machos cabríos y se generaba un cántico a través de este ritual de Dios Baco, porque era la bebida del vino. El punto clave acá es que el coro era un personaje colectivo. Como tú estás mirando aquí, los coreutas estaban de alguna manera unidos en un mensaje polifónico y ante ello aparecía un líder, el corifeo. Acá viene la innovación de Tespis. Tespis lo que hace es hacer que el corifeo dialogue con los coreutas. Entonces ya no solamente va a ser uno que va a participar de la, en este caso, de la representación, sino que se van a dividir en dos dimensiones, la dimensión de la voz polifónica y de la voz personal. Ahí es donde encontramos recién al actor, porque gracias a Tespis, ese personaje que era el corifeo, que era el líder, ahora se convertirá no en el que canta, sino en el que representa. Y el coro que está a su costado va a darle a él como una especie de contextualización de lo que pasa. Por eso el coro va a tener acá ya una función de conversar con el personaje y a su vez también brindarnos a los espectadores una información general para entender mejor la obra. Hasta aquí, queridos chicos, ¿se va entendiendo lo que les estamos tratando de mencionar? ¿Sí? ¿Todo claro sobre las funciones y hacia dónde apuntaba Tespis con la innovación, en donde antes era un personaje grupal y después independiza al corifeo para convertirlo en actor? ¿Todo bien, chicos? Sí, cualquier cosita voy a estar atento porque acá la pantalla. Ok, gracias, Miss. Sale, vale. Cualquier cosita igual voy a estar al pendiente. Y como la Miss es la salvadora, entonces yo me entrego. No hay ningún problema. Entonces te decía aquí, ¿el aporte cuál era? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Su aporte era coreuta dialoga con el coro. No. Gracias, Miss. Sería el corifeo. Corifeo dialoga con los coreutas.
Sin embargo, va a llegar el famoso padre, el padre de la tragedia, y ese padre de la tragedia se le conoce como Esquilo. Lo sacamos de colocar padre de la tragedia. ¿Y cuál va a ser su aporte? Como tú muy bien sabes, aquí lo que va a pasar es lo siguiente. Porque hasta aquí, por ejemplo, te has dado cuenta que solamente era uno, ¿no? En este caso tendría que ser solamente el corifeo que se convierte en el actor. Entonces Esquilo va a decir, no, pues si uno es ninguno, hay que ponerle un segundo actor. Entonces propone el segundo actor. ¿Y por qué esto es tan determinante? ¿Saben por qué, muchachos? Porque acá se abre esta comparación famosísima en la historia, que tiene que ver con un protagonista, y a todo protagonista le saldrá un antagonista, ¿sí o no? Como dos fuerzas que se oponen. Entonces, parecerá que hay como una especie de lucha, parecerá como que hay una especie de enfrentamiento. Y en ese sentido también decir algo muy valioso, muchachos, que acá ya se va ejerciendo como una especie de historia en donde siempre habrá alguien enfrentándose. ¿Está bien? Acá voy a usar este recuadro. Creo yo que aquí podríamos colocar otros detalles. Hasta aquí, queridos muchachos, porque ya después vamos a tener la versión moderna, que es con el máximo representante. Pero hasta aquí, por ejemplo, se estaba resaltando algo muy importante, chicos. ¿Cuál era? Era la representación de los ditirambos. ¿Está bien? Hasta aquí los ditirambos eran los que definían todo. ¿Qué era un ditirambo? Los ditirambos eran hazañas, o sea, contaban las hazañas, ¿no? Ese era un poco el asunto, como en la epopeya, ¿verdad? Entonces estos ditirambos tenían los asuntos de las hazañas, las aventuras, y que tendría que ver el tema este de lo ritual religioso. Vamos a colocar acá, hazañas. Las aventuras, donde se veía lo religioso y, por supuesto, lo ritual. Y esto se convertía en algo artístico. Listo. Y, y para cerrar, creo que acá vamos a colocar quiénes lo protagonizaban. Lo protagonizaban. Protagoniza la aristócracia. Ahora sí, ya está. Con esto creo que ya cumplimos desde la primera parte para ahora centrarnos en nuestro peso pesado. Nada más y nada menos que el que se le conocía como la abeja ática. Y ese es nuestro
Sófocles. Y acá habíamos puesto Testis. Esquilo. ¿Qué sería? Nuestro queridísimo Sófocles. Más conocido en su barrio como la abeja ática. Es muy interesante, queridos muchachos, porque aquí lo que se va a destacar es el equilibrio. Sófocles se le reconoce, vamos a colocar un amarillito, el equilibrio, la precisión expresiva. Ya, dato caleta para ti. ¿Por qué era abeja ática? Porque la abeja es un animal selectivo y al ser selectivo sabe muy bien dónde atacar. Por eso es que la obra que él presentó, no te olvides, va a destronar a la de Esquilo. Porque Esquilo, por ejemplo, se va a hacer muy famoso. Acá vamos a colocar, vamos a aumentarle la obra que lo hace famoso, que es la Orestiada. La Orestiada, por ejemplo, gente, la Orestiada se convirtió en una obra mega ganadora y en todos estas representaciones dionisíacas que se daban 2 veces al año eran ganadas por él, hasta que de pronto apareció este jovencito Sófocles y presentó algo distinto. ¿Cómo que distinto? Partamos de qué es lo que nos cuenta Esquilo. Esquilo, por ejemplo, fue un obsesionado con el número 3. Tú ya sabes que la clase pasada estábamos hablando de los números, del múltiplo de 2, el múltiplo de 3, para que te hagas una idea que acá se continuaba con esa tradición. Y Esquilo, por esa misma razón, tendía a escribir y componer trilogías o al interior de su obra que también esté dividida en 3 partes. En esta función encontrábamos, por ejemplo, la Orestiada. La Orestiada, que está dividida en 3 partes, nos va a contar justamente la historia de cómo Clitemnestra, la esposa de Agamenón, va a coludirse con su amante Egisto para matar a Agamenón, en venganza de que este viejo asqueroso, ¿te acuerdas de él en Liliada? Sí, él antes de la guerra había matado a su propia hija, Ifigenia, para que le vaya bien en la guerra. Eso no lo había olvidado Clitemnestra. Y cuando Agamenón regresa, que por cierto regresa a que no sabes con quién, regresa con una troyana, hija de Príamo llamada Casandra. Casandra tenía una gran virtud, podía predecir el futuro y tenía un grave defecto. ¿Cuál era ese defecto? Que nadie le creía. En ese sentido, entonces, obviamente, Casandra sabía lo que le iba a pasar a Agamenón y le decía, te van a matar, que te van a matar, no, nada, y la subestima. Producto de eso, Clitemnestra, al asesinar, en este caso a Agamenón, se va a abrir como que la obligación para que Orestes, hijo de Agamenón y de Clitemnestra, tenga que vengar la muerte de su padre. Es por eso que aquí es donde encontraremos, la primera parte se llama por eso Agamenón. En la segunda parte encontraremos a las coéforas, en donde Orestes tiene que asesinar a su madre y matar, por supuesto, también al amante. Cuando lo logra, porque es terrible esa escena, tiene que matarla incluso públicamente, para que te hagas una idea lo fuerte que es. Es ahí la razón por la cual se despiertan las furias, que son como deidades que quieren castigar a un acto violento. Por eso en en estas furias también se representa el acto de la condena. ¿Se dan cuenta?
Sin embargo, en la tercera parte, que se llama las Euménides, acá vamos a encontrar un juicio, porque obviamente se presenta ante un juicio y por el medio del empate se le perdona la vida a Orestes. Lo cierto es que pareciera que al salvarse todo estaba genial, pero es una tragedia y no podemos olvidar que al margen de que no se le castigue por haber matado a su madre, él alberga la gran tristeza de haberlo hecho, porque no podemos obviar que Orestes amaba profundamente a su mamá. Esa historia va a tener que ser desechada, gente. Va a ser complicado. Nadie podía lograr bajarse de una obra tan sensible, tan dura y con una suerte con el que tiene que hacer lo que tiene que hacer, totalmente desgarrador. He ahí la razón por la cual como que la gente se dijera, no, oye, maya, así que en esta obra van a matar a la propia madre, hasta que aparece Sófocles y dice, ay, así, mira, en mi obra no solamente vas a matar al padre, te vas a casar con la madre y además vas a tener hijos con ella. Así, tal cual. Por eso es que Sófocles equilibra el punto. ¿En qué sentido? En el sentido que ya no van a ser dos actores, sino van a ser tres. Y por eso se convertirá en el máximo exponente de la tragedia. Sí, perdón, Aristóteles en la poética lo toma como modelo a seguir. ¿Está bien? Entonces decía, inserta el tercer actor. ¿Y esto qué significa? Significa menos coro, más representación, más diálogo, más acción. Y por eso empezamos a encontrar y a disfrutar más a una literatura propia del teatro, ya no solamente o emparentado con la música. ¿Está bien? Y en medio de esto también, queridos muchachos, vamos a decir lo siguiente. Inserta el tercer actor. Si ya vamos de lleno con sus obras. Vamos a colocar acá una especie de recuadrito porque debajo vamos a darle un espacio muy bonito a nuestro queridísimo Edipo Rey. A ver, aquí tenemos las obras. Tiene, además de Edipo, otras cuatro muy celebradas. Entonces vamos a colocar aquí. Una. Acá entra la obra Ajax. Dos. Tres. Acá será Antígona. Uf, estas obras son demasiado. Electra, a su madre. Demasiado. Por supuesto, aquí vendrán las otras, que es Edipo en Colona y el famoso Edipo Rey. ¿De dónde destacamos esa genial obra? Subrayar. Listo.
¿Qué vamos a decir de Edipo Rey? Primero, cuestión sagrada, gente, el tema. El tema. Siempre recuerda que nosotros tenemos que sacar adelante el tema y el comentario. Entonces acá colocamos tema. Y sería así, la limitación humana en controlar. ¿Qué cosa? Tú ya lo sabes. El destino. Ahora vayamos con el comentario. Como tú también bien sabes, el comentario es las apreciaciones que tiene la universidad como especie de interpretaciones de la obra. Y en ese sentido, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que normalmente se nos está diciendo acerca de Edipo? Nos está diciendo, para empezar, que hay una caída, de que el destino es una fuerza superior y que el destino y que Edipo es un chivo expiatorio. Entonces, colocaremos eso. Caída de Edipo. Que el destino es superior. Y acá te decía que era el chivo expiatorio, ¿no? ¿Qué significa eso? Ahora te cuento. Expiatorio. El chivo expiatorio significa que paga culpas de otros. Paga culpas de otros. Ahora te voy a contar en qué sentido. Y acá hacen un paralelismo entre la ceguera versus la visión. En donde te destacan qué cosa. Evidentemente que la ceguera tiene que ver con un aspecto interior versus la visión que es exterior. Y por lo tanto, la ceguera de la sabiduría versus la visión que, aunque no lo creas, refleja la ignorancia. No sé si ¿se puede visualizar esto, muchachos? ¿Sí? Ok, ya, listo. Y acá voy a hacerles un esquemita, ¿está bien? ¿Qué cosa más podría aumentarles, agregarles, decirles? Ujú, ujú, sí, está todo. Así que estamos hermosos, gente. Esta obra se va a desarrollar en dos ciudades en particular. Una es Corinto y la otra es Tebas. En el lado de Corinto tendremos a el famoso Pólibo y Mérope, los dos esposos reyes de Corinto. Versus en Tebas, que tendremos a Layo y Yocasta. Yocasta va a tener un hermano
que va a ser llamado Creonte, importante también para la obra. Ya. Dicho esto, entonces, aquí vamos a colocar a un arbolito. Hoy día lo he dado todo con el dibujo, gente, perdónenme. Ahí está, y acá estará nuestro querido Edipo, el de los pies hinchados, ¿está bien? Por eso ahí le dibuja sus piecitos hinchaditos, porque está así colgado, ya te voy a explicar por qué. Y a su vez, acá tendremos a otro personaje, que va a ser Tiresias. Listo. Creo que con ello ya se puede sacar adelante la historia. Muy bien, yo conversando así de la manera más linda posible, y no me sé ni siquiera la hora. 11:07, ¿verdad, muchachos? Creo que nuestra clase es hasta las 11:35, si no me equivoco, ¿verdad? Así que ya estamos, ya. Acá de repente voy a empezar a colocar algunos datos adicionales después de haber contado la historia, porque no te puedes olvidar, primero, punto número uno, que la tragedia lo que busca es demostrar que el hombre se aferra a la vida a pesar que sabe que se tiene que morir. Y que cuando yo digo qué hace trágica a la tragedia, como tú muy bien sabes, es que en medio de esa lucha por más que lo intentes, no lo lograrás. En resumidas cuentas, por ejemplo, mientras más rápido quieres alejarte de tu destino, más rápido te acercarás a él, así tal como lo oyes. En ese punto, entonces, la historia de Edipo Rey, te la voy a contar desde un asunto cronológicamente ordenado y de ahí te la voy a contar desde la manera en que sale propuesta en la obra. ¿Está bien? Sea cual fuese el caso, no va a haber pierde porque tú lo vas a tener clarito. A ver, prof, ¿cómo es esta jugada? Te cuento. Resulta que Layo, rey de Tebas, tiene un pasado oscuro. Ha tenido una acción totalmente deplorable, como por ejemplo lo tuvo en su momento Agamenón, por haber sacrificado a su hija. Y en este caso, por ejemplo, Layo ha cometido un acto de violación. Y por eso está marcado para que sus descendientes sufran el castigo por parte de su delito. He ahí la razón por la cual el destino ya está designado para las personas que vengan. ¿Se dan cuenta? Y en ese caso, entonces, el rey de Tebas ha ido al oráculo de Delfos para preguntar sobre su destino. Y el oráculo le ha dicho, tu hijo te va a matar y además se casará con tu esposa y tendrá hijos. Y en ese sentido, entonces, obviamente el ayo, no, ¿por qué? Así que por supuesto que van a mandar a alguien que se ocupe de eso apenas nazca nuestro querido Edipo, porque va al pronto Layo a decir, yo casta, que no sabes qué ha pasado, Layo. He hablado con el oráculo y nos ha dicho una cosa horrible, que me va a matar y se va a casar contigo, van a tener hijos. Ajá, así que ¿qué dice? ¿Lo matamos? Ok. Y por eso se quieren deshacer del recién nacido. Se lo entregan a un soldado para que lo mande y lo lance a un barranco. En el medio del camino, mientras están yendo para, recuerda, evitar el destino de, en este caso, Layo, es lo siguiente, ¿no? Se encariñan con el bebito, ¿no? Y cuando lo va a botar al barranco, como que le da un poco de pena. Entonces le dice, lo siento, bebito, no te puedo lanzar al barranco. Por eso solamente te voy a colgar de cabeza en un árbol a ver qué pasa.
Mira, gente, cuando yo leí eso por primera vez, yo me pregunté, oye, si esa es su compasión, no quiero saber su odio, la verdad. ¿Es en serio? O sea, ¿vas a amarrar de cabeza a un bebito? Pues bien, eso pasa. Lo amarra de cabeza y ahí es donde nace su expresión Edipo, porque Edipo significa el de los pies hinchados. Allá. He ahí la razón por la cual, queridos amigos, que decimos lo siguiente, ¿no? El destino ya está escrito para todos, porque en ese preciso momento, ¿quién estaba apareciendo en escena? Nada más y nada menos que Pólibo, rey de Corinto, que estaba palteado porque no podía tener hijos, ya la gente estaba hablando, ya ese Pólibo ha nacido fallado. ¿Qué ha pasado? No va a tener descendencia y ahora ¿quién va a gobernar Corinto? Entonces estaba en medio de esa problemática cuando de pronto caminando por la zona escuchan. Y él dice, ¿qué? Los dioses me van a regalar un hijo. Los dioses, ayúdenle. Y así es como lo llama Edipo. Pólibo se da cuenta, oh, no, mi hijito nuevo, por fin, gracias Dios. Y por eso se lo lleva donde Mérope. Y con ello van a vivir, entre comillas, felices. Y pasarán los años, ya que no sabes qué, Edipo ya creció y ahora es el turno de él para recibir el oráculo. Y es por eso, gente, que cuando lo va a recibir, ¿qué es lo que va a escuchar? Le van a decir, matarás a tu padre y te casarás con tu madre y tendrás hijos. No, para colmo estaban los dos papás, los supuestos papás, esperándolo afuera. Y por esa misma razón es que se toma en cuenta el hecho de abandonar Corinto. Miren lo que va a pasar. Él va a tomar como decisión para evitar su destino abandonar Corinto. Y por esa razón, queridos chicos, es que tras irse de su casa, va a empezar lo que habíamos dicho al principio. Mientras más rápido te alejas de tu destino, más rápido te acercarás a él. Y en ese sentido, gente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Edipo está tratando de llegar a cualquier destino lejos de Corinto hasta llegar justamente al cruce de los tres caminos. Ya que no sabes qué, dije cruce de tres caminos. El tres. ¡Ah! ¿Te has dado cuenta que de directa o indirectamente el 3 está presente? La cosa es que se encuentra en ese cruce de tres caminos con una comitiva que tampoco quería ceder el paso, gente. Obviamente empieza la discusión, se empiezan a pelear y como Edipo no es para nada tranquilito, sino recontra foforito, mata a la persona con la que se había cruzado. Continúa su camino. Él no lo sabía, que algo estaba ocurriendo. Mientras tanto se cruza con Tebas. Él no sabía de esa ciudad y de pronto se da cuenta que la gente le pide ayuda porque resulta que están en medio de un grave problema. Hay una esfinge que está tomando la ciudad y los ha condicionado. Que si por alguna razón, motivo o circunstancia ellos no pudieran adivinar el enigma, entonces caerían en una terrible peste. Por esa razón, la gente no se atrevía porque si perdías, condenabas a la ciudad o perdías la vida. Por eso es que Edipo, siendo tan impulsivo, encontrando todo esto así, yo voy, yo lo digo, y por eso, gente, acá viene la famosa adivinanza. ¿Cuál es el animal que camina en cuatro patas por la mañana, en dos por la tarde y en tres en la noche? Y ahí es donde se dice el ser humano. ¿Por qué? Porque en su niñez, cuando es recién nacido, está gateando, ahí están los cuatro pies. Luego, cuando crece, ya camina en dos. Y cuando ya está viejito, se apoya en el bastón. Ahí está la tercera. Con ello, les dije, buena, y salva al pueblo de Troya, perdón, al pueblo de Tebas. Y por eso es que van a pedir que Edipo se convierta en el rey, porque justamente se había corrido la noticia que el rey Layo
había sido asesinado por unos bandidos en el cruce de Tres Caminos, pero todavía no se mencionaba eso, gente. No se mencionaba. Lo cierto es que le van a presentar a la futura esposa, porque ahora que él ha sido proclamado rey, tiene que casarse con la reina. La mira, un poco madurita en edad, siente que la conoce de algún lado. Claro, es su mamá, ¿no? Se casa con ella. Gente, hasta van a tener hijos. Sí. Y aquí es donde se rompe justamente todo este asunto que habíamos dicho desde hace un rato, que la gente mientras más rápido quiere evitar su destino, más rápido se acerca a él. Y bueno, ya estando con Yocasta, ya teniendo hijos, de nuevo va a asolar una peste. Y cuando va a llegar otra peste, acá es donde entra a tallar el hermano Creonte. Porque Edipo le va a pedir a Creonte que averigüe con el oráculo qué es lo que ha pasado. ¿Y qué le va a decir el oráculo a Creonte? Le va a decir que la peste es como castigo por tener que vengar la muerte, ahora sí, del verdadero rey de Tebas. Y que más aún, el asesino está dentro de la ciudad. He ahí la razón por la cual cuando Edipo se entera de esto en boca de Creonte, va a querer saber quién es el asesino. ¿Se dan cuenta cómo es que se convierte como que en una historia policial? Y ante esto van a llamar a Tiresias, el adivino ciego, el invidente. Y este de inmediato, cuando le digan, ¿quién ha sido o quién crees que haya sido? Y él lo señala a Edipo. Edipo se recontra enfurece. ¿Cómo voy a ser yo? Además, ¿no? Qué coincidencia que justo el hermano viene a decir de que hay un asesino en esta ciudad y justamente tú me señalas a mí. Por eso es que incluso los amenaza de muerte. En paralelo, ¿qué ocurre? Llega un mensajero y dice que el rey Pólibo, rey de Corinto, ha muerto. Y acá es donde él, por un lado, se entristece, pero por otro lado dice, pero ya está, no se cumplió, le gané al oráculo y por eso va a ir de nuevo. Por lo cual no se va a dar cuenta que lo que estaba haciendo ahora iba a ser corroborar lo que en verdad había pasado. ¿Qué es lo que en verdad había pasado? Es que él había matado a su padre. ¿Cómo descubrimos esto? Porque Tiresias, al reafirmarse con lo que había mencionado, empieza a decir que hay un pastor testigo. Y cuando traen al pastor testigo, ven los pies hinchados y dicen, por esos pies yo sé quién es él. Así que no hay marcha atrás. Ahí es donde él conecta con lo que había pasado en aquella oportunidad. Yocasta no lo logra soportar, ella ya sabía lo que había pasado y por eso se retira rápido a colgarse sobre sus trenzas. Recuerden, gente, esas escenas no se ven. ¿Por qué? Porque las escenas de mayor patetismo, como se llamaba en Grecia, el patos, o sea, de mayor furia o emoción, no se representaban. He ahí la razón por la cual el coro acá es donde, digamos, sale en escena y nos cuenta un poco lo que pasa y cuando Edipo va a ir a buscarla, se da cuenta que está muerta. Ya con esto él ha determinado la verdad, ya se ha descubierto todo, sabe que por su culpa ha matado realmente a su padre, que ha estado con su madre, que ahora cómo va a ver a sus hijos y por eso aquí es la reflexión que los ojos mismos de la visión fueron aquellos que lo engañaron a él. Por eso el comentario de San Marcos, en donde la ceguera y la visión, que pareciera que tienes el poder por encima de los demás, pero en realidad no, porque es una visión limitada, una visión ignorante, una visión que no es auténtica. Por eso, teniendo la verdad delante de él, nunca la pudo descubrir. Y ese es un poco la ironía, ¿no? Porque Tiresias, siendo el ciego, puede ver con mayor claridad la verdad. He ahí la razón por la cual es que nuestro querido Edipo
no aguanta la situación y se rasga los ojos, ¿verdad? Se los saca. No muere, ojo, sino que se hiere para no poder seguir contemplando la mentira que su cuerpo le había mencionado. Y con esto ganará para él un sentido de sabiduría, pero también de castigo y de resignación. Es por eso que acá no le queda otro remedio que irse de Tebas. Por eso la continuación será Edipo en Colona. Hasta aquí, queridos chicos, ¿qué tal? ¿Se logró entender? Sí, 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 Lucía, por supuesto, es el verdadero, el que no perdona nada, exacto. Y es aquí donde lamentablemente él asumiendo su cargo de que el que no perdona nada, ¿qué pasa cuando te equivocas? ¿Qué haces cuando el castigo que propicias no hay manera de ser resarcido? Ahí está también el secreto sobre lo que nos quiere plantear el famoso dilema de Edipo Rey. Muy bien, gente. Entonces, ¿les parece si rapidito, antes de que nos gane la hora, hacemos algunas preguntitas? Yo creo que tenemos tiempo de sobra. ¿Sale, sale? Muy bien. Página 215 para ustedes también. Sí, sí. Ok, vamos con todo entonces. Dice la número 1. En los orígenes del teatro griego, la persona encargada de dirigir el coro, dirigir, allá, mira, allá, sí, ya la tenemos, es el corifeo. Y por eso la única posible sería la D de dedito. Y los miembros de este eran los coreutas. Y ahí están las coreutas, buena. Por eso, uno dedo. Dos, durante el apogeo de Atenas, vendría a ser justamente el siglo V antes de Cristo, el primer registro del corifeo fue la figura de, ya, cuando dicen aquí el primer registro es porque él ya se independiza, ¿sí o no? ¿Y quién lo independiza? Lo independizará nuestro querido Tespis, Tespis, y por eso se convierte en el precursor, ojo, el precursor. Es así, mira, precursor Tespis con un actor, padre de la tragedia, Esquilo con dos actores, máximo exponente de la tragedia, Sófocles con tres actores. ¿Te diste cuenta? Chévere, ¿no? Ya está. Dos, B de besito. Tres, Edipo Rey. Dice, es una tragedia griega de Sófocles, ¿ok? Bueno, cuando está así totalmente así grande la pregunta, lo que tú haces primero es irte a la última parte. Por ejemplo, dice, ¿qué simboliza la ceguera de Edipo al final de la obra? Ya, lo que te había comentado, ¿no? Que si él se había dado cuenta que la visión representaba la ignorancia, entonces a su vez también él quería ya dejar atrás esa ignorancia. Su incapacidad para aceptar la verdad, nada que ver. Su deseo de escapar de la realidad, al contrario, porque al ser ciego, ¿te acuerdas? Lleva la sabiduría por dentro. Entonces no escapa, al contrario, la asume. Su castigo por haber desafiado a los dioses, especialmente a Poseidón, ya acá se fueron de avance con otra obra, ¿no? ¿Ese quién sería? Sería Odiseo. Su redención y comprensión de la verdad. Ahí estaría el asunto, ¿no? Porque él se da cuenta que con lo que él ha mirado, con los ojos del cuerpo, le ha generado muchos problemas. Por eso él acá comprende la verdad sabiendo que tiene que quitarse estos dos ojos para encontrar esa redención, que es la salvación. Por eso, tres, la D de dedito. Vamos con la número 4. A ver, cuando dice, ¿no? De las tres obras tebanas de Sófocles que se han conservado y que tratan la historia de Edipo, ¿por qué dicen que se han conservado? Porque recuerden, queridos chicos, que nosotros hemos adquirido los textos griegos a partir, este es un sabías qué bien bacán, a partir de lo que pudo salvarse cuando se incendió la biblioteca de Alejandría. Cuando se incendia esa biblioteca, se dice que perjudicó al ser humano en 500 años de evolución.
porque los escritos que se perdieron eran investigaciones que con el paso de los años las hemos vuelto a decir, pero que si pronto nosotros hubiéramos utilizado los conocimientos que estaban en esa biblioteca, lo más probable es que hoy mismo estaríamos viviendo en otro planeta. Así te la pongo. Por eso es que se conservan algunas obras de Sófocles, de donde por ello se dice esto, ¿no? Las obras de Edipo. Sin embargo, en términos de cronologías internas de los acontecimientos descritos en las obras, sería la primera seguida por Edipo en Colono, Colona, y luego Antígona, por supuesto. Se sabe que esta obra está basada en una leyenda tebana. Así es, a lo largo de esta leyenda llamada la Edipoida. Así es, la Edipoida. Que es como la historia de Edipo, ¿no? Al final. Se nos muestra una historia con designios manipulados por entidades divinas, claro, los oráculos, como la aparición de una esfinge, que también tú ya la conoces. De igual manera se manifiesta la peste al inicio de Edipo Rey. ¿Por qué motivo se dio dicha peste en Tebas? Y acá es donde viene la manera en la que está escrita. En la manera en la que está escrita Edipo Rey es la siguiente. La obra inicia con una peste, puesto que, como se dice aquí, el oráculo ha determinado que se ha cometido un crimen que no ha sido totalmente sancionado. Es ahí donde Edipo, ya instaurado en Tebas como rey, es que tiene que investigar dicho crimen. Es por eso que en medio de esa investigación, él va a ir descubriendo y atando cabos con el pasado. Es por eso que es una obra compleja, muchachos, porque empieza con un presente que lo obligará a Edipo a viajar al pasado para entender qué es lo que está pasando en el presente. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende eso, chicos? Sí, sí, sí. Por esa razón es que acá marcaríamos la A de avioncito, la ira de los dioses por el crimen no resuelto. Nunca te olvides que Edipo Rey es la historia del que va a buscar la verdad sin saber que la verdad lo va a perjudicar más. Ese es el punto de la obra Edipo Rey. Ahora, para Aristóteles, estamos en 4, avión, ¿verdad? 5, para Aristóteles, el fenómeno literario se caracteriza por la imitación de la realidad, por supuesto, que puede generarse de múltiples formas y con diversas finalidades, generando así lo que llamamos los géneros literarios. Ok, mientras que la poesía épica se caracteriza por la didáctica mediante modelos en los personajes, la tragedia realiza dicha función social mediante la mímesis o imitación. Podríamos decir que sí se representa una mímesis, pero no es lo más determinante, no es la finalidad. La diégesis o narración, la anagnórisis o reconocimiento, por ejemplo, ¿cómo se visualiza la anagnórisis en Edipo Rey? Cuando Tiresias demuestra la verdad y Edipo no puede hacer otra cosa que reconocerla. Entonces, en este caso, la anagnórisis es el momento crucial en el que no puedes dar marcha atrás y la verdad cae por su propio peso. Por eso tampoco puede ser, porque eso no es lo más determinante. Lo más determinante y la finalidad de la obra de teatro es la catarsis o purificación. Como te habíamos mencionado, ¿no? Que la catarsis es la sensación de terror y a la vez compasión. Creo que no la agregué, ¿no? Creo que acá la podremos colocar. Acá. Una catarsis. La catarsis es, habíamos dicho, una purificación. Ahí está. Que mezcla o junta, a ver, vamos a ver si alcanza acá. Terror. Vamos a hacerlo mejor. Terror más compasión.
Listo, muchachos. ¿Por qué razón es tan interesante esta cuestión? Porque, como te había mencionado, el teatro lo que busca es una experiencia, ¿no? Y esta experiencia lo que hace es tener para nosotros, como te decía, una finalidad de salir reflexionando. Por eso es el terror más la compasión, porque te sientes identificado. No, profe, ¿cómo me voy a sentir identificado de un hombre que se casa con su propia madre? No, pues no te identificas con eso, te identificas con el hecho de que en la vida tú no puedes ir en contra de tu destino, por más que lo quieras hacer. Allá. Y es más, por eso se utilizan personajes aristocráticos. ¿Por qué personajes aristocráticos? Porque si ellos, que son personas de alto valor y aún así van a ser desechados porque se muestran la caída de esos protagonistas aristocráticos, que nos toca a nosotros los mortales, los comunes. Ahí es donde empezamos a idear este asunto de si a ellos que son los grandes les pasa eso, a nosotros con mucha más razón. Ahí estaría este fenómeno de el terror más la compasión. El terror porque nos pasa a nosotros y la compasión porque ahora nos compadeceremos más de este personaje Edipo. Sobre todo porque él paga los platos rotos de otros, ¿verdad? Por eso se convierte en un chivo expiatorio. Buena. 5, enanito. Así es, Lucía. Buena. 6, casita. A ver, el tema del destino es el tópico de muchas tragedias griegas. Es el caso de Edipo Rey. El destino es la tragedia, la nobleza, inevitable, culpa infructuosa, la purificación. Buena, es la C de casita, porque dice inevitable, excelente. 6, C de casa. 7, los tres de la tragedia griega fueron Esquilo, Sófocles y Eurípides. Recuerda, Eurípides fue conocido como el más trágico de los trágicos. Cada uno de ellos introdujo aportes e innovaciones para el desarrollo del arte dramático. La antigua ceremonia religiosa griega vinculada al culto en honor al dios Dionisio evolucionó hasta convertirse en representación teatral gracias a qué? Al uso frecuente de máscaras, a la continua interacción de los integrantes del coro con el público, y ahí ya no. El empleo del diálogo entre los integrantes del coro y el rol del corifeo. Creo que esa está mejor, porque aquí es cuando ya nosotros nos damos cuenta que él va a independizarse y al independizarse ya es otra experiencia, ya no es una voz polifónica, sino es una conversación entre un grupo y uno solo. Ahí es donde se destaca el actor y ahí es donde aparece el teatro. Por eso, gente, tendría que ser la C de casita, 7 C de casa. 8. Además, la divinidad que produce la peste, precipitándose, aflige la ciudad. Odiosa epidemia, bajo cuyos efectos está despoblada la morada cátmea, mientras el negro Hades se enriquece entre suspiros y lamentos. Ya, en esta cita, en Edipo Rey, acorde al fragmento anterior, se nos muestra la peste que mató a muchos hombres en Tebas, por supuesto, por eso dice epidemia. ¿En qué momento de la línea argumental de la obra ocurre este hecho? Ajá, cuando me está diciendo al momento de la llegada de Edipo a Tebas. A ver, cuando dice, odiosa, odiosa epidemia bajo cuyos efectos está despoblada la morada Cadmia. No, cuando dice Cadmia, gente, no podría ser la llegada de Edipo. Edipo ya está. Tras la coronación del nuevo rey, tampoco. En el destierro de Creonte, no, eso es en otro lado. El gobierno de rey Layo, tampoco. En la llegada de los suplicantes al palacio tebano, sí, porque acá es donde se entera de que en el pueblo se están muriendo. Y ahí es donde se ve la necesidad de que él tenga que ayudar al pueblo. Por eso es que va a tratar de buscar la verdad. Es por eso que la 8 sería enano. En la 9, sin que mis padres lo supieran, me dirigí a Delfos y Febo me despidió sin atenderme de aquello por lo que llegué, sino que manifestó anunciándome infortunado de mí, terribles y desgraciadas calamidades.
Señala la afirmación sobre esa cita. Sí, pues la escena predice el destino del personaje principal, por supuesto, sobre todo porque dice Delfos, y ahí es donde, evidentemente, como dice después, ¿no? Estaba fijado ya que yo tenía que unirme a mi madre y que traería al mundo una descendencia insoportable. Por eso 9, avioncito. 10, a ver cómo va el tiempo. 10, avioncito. 11, B de besito. 12, B de besito. 13, A de avioncito. 14, D de dedito. Y 15, B de besito. B de besito. Listo, mi gente, se logró. ¿Qué tal? Espero que la hayas pasado recontra bien como yo y que en esta oportunidad, con este nuevo formato que le he dado a la pizarra. La 10, a ver, Emi, dame un segundito. La 10 era eh, avioncito, 10 avioncito. Y con esto también tener una nueva experiencia, porque de todas maneras este es un tema que va a venir, ha venido, siempre viene, y lo tenemos que manejar al derecho al revés. Por eso he tratado de involucrarle más aspectos teóricos del teatro, porque a lo mejor en este nuevo formato de examen puedan preguntarnos algo comparando el teatro griego con otro teatro, por ejemplo, el teatro de Pedro Calderón de la Barca, en donde se encuentra ya no solamente la posición del coro, sino una tecnología sobre la aparición, desaparición o que los personajes vuelen, ¿no? Ya hay otra manera de expresar esta obra teatral. Por esa misma razón, muchachos, era necesaria la pintarrajeada de pizarra. Así que nada, gracias a ustedes siempre por tanto. Desde aquí un fuerte abrazo para cada uno de ustedes y que nuestro país salga adelante con la mejor inversión que eres tú, que no eres el pasado ni el futuro, eres el presente. Así que los abrazo con todo y a seguir sacando adelante las cosas y la vida misma. Sí, gracias a ustedes, gracias también por mandar las clavecitas.